Slow Pitch, Fútbol 7, Grand Slam, Jaulas de Bateo y Iniciamos el encuentro, Mungarro con el ofrecimiento, contacto de González por la inicial en 2 tiempos, jugada, Cirquera lo retira. Tenemos el primero en la pizarra. El siguiente, Luis Gómez en el turno. Procedimiento lejano a la zona de strike. Línea sólida. Gómez apresurando el paso. Limpio doblete. En el turno presentado por Deportes y Novedades, Cristian Ortega. Fui yo, güey, perdón. Le cantan el strike a Ortega. Partiendo el diamante, lo manda hacia el jardín central. Luz verde Gómez. El sencillo productor Anonymous inaugura el marcador 1-0. Nelson Ruiz en el turno. Contacto. Nadie quiere nada, please. Aquí está Luis sin hacer nada. Turno, corredores en la inicial y la intermedia. Tenemos un tercio ya retirado. Contacto, banda contraria al jardín derecho, foul. Ándale, Luis. Más, nunca confías en nadie, güey. En el Obol nomás, el único. Crecimiento ilegal demasiado alto. Contacto, banda contraria. Capturado el esférico. El doble play, vámonos señores. Al cierre del primer episodio, 1-0, Anonymous. Inaugura el marcador. We got big stacks, no cap, no flats on my make tracks, make cash, big facts on my hit that, go back in the bands on my drip, drip, got the Gucci on my lens, I really can't. Volvemos al cierre del primer episodio. En el turno el lanzador Martín Mungarro enfrentándose a los lanzamientos de Raúl Holguín. En el turno presentado por Indian Gas. La segunda bola en el conteo. Contacto elevado, el patrullero hacia atrás, ubicando el esférico de lado. Tenemos el primero. En el turno tenemos al jardinero izquierdo, Antonio Valderrama. Contacto, terreno de foul, el primer ofrecimiento, el strike número 2.
Crecimiento de bola. Quítate. Elevado hacia los jardines, el patrullero desplazándose. Tenemos el segundo en la pizarra. En el turno presentado por RPM tenemos a Antonio Bocardo, el antesalista. Contacto a los terrenos de Sebastián Americano. Al iniciar el lanzamiento 43 la vía, tenemos el tercero. Vámonos, señores, a la apertura del segundo rollo. El marcador se mantiene 1-0, favor Anónimos. Imagínate cargar gasolina y que te la regalen. Con Indian todos pueden ganar. Prueba tu suerte en tu estación Indian más cercana. Indian. El Palacio del Dulce. Visítanos y descubre cómo hacer que estas fiestas sean únicas. Persianas Ascenso. Estilo para tu hogar. Vámonos a la apertura del segundo. Antonio Rábago en el turno. El ofrecimiento hacia el plato. Pasaporte. Corredor a la inicial en el turno. Enfrentamiento de lanzadores. Persianas Ascenso presenta a Raúl Holguín. El contacto, el rolling por el campo corto de frente, defensivo a la intermedia, la inicial, demasiado tarde, bola ocupada. Tenemos el primer tercio ya en la pizarra para el equipo de Anonymous. Samuel Osuna en el turno. Tiempo, señor umpire. Cortesía en la inicial. ¡Uy! Onda contraria al jardín derecho, viajando el esférico hacia atrás, hacia atrás. Out. Segundo en la pizarra, señores, a tomar turno Luis Valle. Contacto, rolling machucón. Tenemos el tercero, señores. Vámonos al cierre del segundo episodio. El marcador 1-0, Anonymous al frente. We got big stacks, no cap, no fats. I'ma make tracks, make cash, big facts. I'ma hit that, go black in the bands. I'ma drip, drip, got the Gucci on my lens. I really can't. Linguatec Obregón. Tu inglés necesita Linguatec. El contacto a la segunda, a los terrenos de Americano, retirado 43 la vía. Deportes y novedades presenta en el turno. Heriberto Valenzuela, el receptor. El contacto partiendo el diamante.
Cristian Reyes, el jardinero derecho. Los ofrecimientos del plato, la deja pasar bola. Ofrecimiento del plato, swing abanica. Abanicos al 3x2. Repitiendo la dosis. Pasaporte para Reyes. Corredores a la inicial y a la intermedia. Indian Gas presente en el turno. Al corto de esta noche, Ariel Araujo. Sale el machucón a la intermedia. Tenemos el lanzamiento americano a la inicial. Doble play. Saliendo del embrollo el equipo de Anonymous. Vámonos a la apertura del tercer episodio. 1-0, Anonymous al frente. Imagínate cargar gasolina y que te la regalen. Con Indian todos pueden ganar. Prueba tu suerte en tu estación Indian más cercana. Indian. El Palacio del Dulce. Visítanos y descubre cómo hacer que estas fiestas sean únicas. Persianas Ascenso. Estilo para tu hogar. De esquina a esquina tenemos el primero. Sebastián Americano en el turno. El contacto Araujo estirándose a la inicial. ¡Ay, Dios santo! Hiciste lo más difícil. Caballete quieto en la inicial. Con un tercio retirado, corredor en la inicial. Jorge González. Iniciando la segunda ronda de ataque. Turno presentado por RPM Machucón. El zurdo media vuelta a la intermedia. Tenemos uno a la inicial. Bola ocupada. Cayó el segundo. Luis Gómez en el turno. Contacto. Capturado en los jardines. Tenemos el tercero. Vámonos, señores. Al cierre del tercer episodio. 1-0 el marcador. We got big stacks, no cap, no facts. I'ma make tracks, make cash, big facts. I'ma hit that, roll back in the bands. I'ma drip, drip, got the Gucci on my lens. I really can't. Volvemos al cierre del tercer episodio. En el turno, Mario Reyes. Ay, mi madre, no es. Tenemos el primero. Ahora sí, José Emilio García. Qué vivo eres, Olga, y no da chance de acomodarse. Sí, pues. El contacto elevado al jardín central. Tenemos el segundo retirado. Iniciando la segunda ronda de ataque. ¿Quién sigue, señores? El zurdo Martín Mungarro.
43 la vía, retirado. Tenemos el tercero. Vámonos a la apertura del cuarto rollo, señores. 1-0, Anonymous al frente. Imagínate cargar gasolina y que te la regalen. Con Indian todos pueden ganar. Prueba tu suerte en tu estación Indian más cercana. Indian. El Palacio del Dulce. Visítanos y descubre cómo hacer que estas fiestas sean únicas. Volvemos a la apertura del cuarto episodio, señores. Anonymous al ataque en el turno, presentado por Persianas Ascenso. Cristian Ortega. ¿Tienes Ortega, caballete? Crecimiento del zurdo, fuera de la zona. Contacto. En terreno de foul tenemos el primero retirado. Nelson Ruiz en el turno. Crecimiento sólido, el contacto, tablazo viajando por todo el jardín izquierdo. Foul. Hacia el plato el esférico. Repitiendo línea por encima del campo corto. Ruiz avanzando al inicial, le dan luz verde. Se mantiene con el doblete. En el turno, el otro Ruiz, Rubén Ruiz. Bola. Tres y 1 el conteo. La línea es el jardín central, moviéndose el esférico, se le escapa. Avanzan los Ruizes. El doblete productor entra a la carrera, la número 2 para Anonymous. Antonio Rábago en el turno. Holguín con el contacto, elevados al jardín central de los que marean. Capturando el esférico tenemos. We got big stacks, no cap, no facts. I'm a make tracks, make cash, big facts. I'm a hit that, go back. Cierre del cuarto episodio, Valderrama elevado. Retirado tenemos el primero. Antonio Bocardo en el turno. Mario Reyes. ¿Quiénes eran los que faltaban?
En el turno presentado por Palacio del Dulce, Luis Valencia. Corredor, el inicial con un tercio retirado ya. Hacia el jardín izquierdo. Se mueve hacia el central con el viento contra la barra, está en juego. El doblete. Kietenholm. Produciendo la primera carrera Madero Drive. Heriberto Valenzuela. Capturado el esférico, tenemos el segundo lanzamiento. Simón. Reyes en el turno, corredor en antesala, 2 tercios retirados. Ay, Lobo. 2 y 2. ¿Sí le ha agarrado a Valle? Sí, pues. Contacto Machucón a los terrenos de Gómez. Tranquilamente a la inicial. 6-3 la ruta, tenemos el tercero. Vámonos, señores. A la apertura del quinto episodio, 2-1, Anonymous al frente. Imagínate cargar gasolina y que te la regalen. Con Indian todos pueden ganar. Prueba tu suerte en tu estación Indian más cercana. Indian. El Palacio del Dulce. Visítanos y descubre cómo hacer que estas fiestas sean únicas. Apertura del quinto rollo, Samuel Osuna. Presentado por Deportes y Novedades. Ofrecimiento fuera de la zona. El ofrecimiento del contacto, Machucón, el zurdo de frente. A la inicial, el lanzamiento, 13 la vía, tenemos el primero. Luis Valle, el receptor. Sale la línea, imposible de capturar. Lo mantienen con el sencillo Valle. Raúl Méndez en el turno. Primer ofrecimiento, peligroso contacto. Contra la barra del esférico en la franja de advertencia, el patrullero a regresarla rápidamente. Valle. Lo van a frenar siempre, no lo mandan al plato. Kietenholm. Sebastián Americano en el turno. Sebastián Americano con el contacto, pierde el esférico. A la inicial, quieto. Tirada de la intermedia, cayó el segundo. González en el turno. El contacto a los terrenos de la segunda base. Lanzamiento a la inicial. Tenemos el tercero. Vámonos al cierre del quinto episodio. El marcador 4-1 Anonymous. Aumenta la ventaja. We got big stacks, no cap, no fats. I'm a make tracks, make cash, big facts. I'm a hit that, go back in the bands. I'm a drip, drip, got the Gucci on my lens. I really can't.
Llegamos al cierre del quinto episodio. Ariel Araujo en el turno. Holguín con el ofrecimiento hacia el plato. Contacto a los callejones. Se queda con el sencillo en el turno Mario Reyes. Turno presentado por Indian Gas. Ofrecimiento bola. El contacto elevado. Foul. Tenemos el primero retirado. Emilio García en el turno, corredor, el inicial. Tenemos un tercio. Uy, cantado el strike. El ofrecimiento del contacto. Salta Gómez, imposible llegarle a ella. Lo mantienen con el sencillo, corredores, el intermedio y el inicial. Martín Mungarro iniciando la tercera ronda de ataque para Madero Drive. Tiempo, señores, tiempo. ¿Me regaló un anillo? Sí, güey. Bola. Qué rolo. 3-1 si no me equivoco. Gracias, señor umpire. Mungarro le cantan el strike. Puño cerrado, lanzamiento definitivo en el duelo. Holguín hacia el plato. Mungarro saca el bat. Cuidado, Araujo. Lanzamiento a la intermedia. Sencillo, tenemos la casa llena para el equipo de Madero Drive en el turno. Antonio Valderrama, presentado por RPM. Ofrecimiento bola. Contacto banda contraria al jardín derecho, el patrullero ubicando. Capturando el esférico. Lanzamiento largo al plato Valle, bloqueando el esférico. Se mantienen los corredores. Tenemos el segundo tercio retirado. Clase de bloqueo, Valle. Ándale. Ah, trae gorra. Tiempo, tiempo. Ya vi, pues. Traen un espía ahí en el equipo. Sound Holguín. Tenemos el cambio de esférico para el equipo de Madero. Le van a dar la intencional. Entra la carrera, la número 2. Recordándole a los lanzadores, señores, en el cambio de esférico no pueden botar la pelota o dañarla. No pasa nada, señor. Es un recuerdito nomás. Luis Valencia con el contacto elevado a los jardines. Tenemos el tercero, se retiran sin daño. Vámonos. 4-2 el marcador. Anonymous se mantiene al frente. Imagínate cargar gasolina y que te la regalen. Con Indian todos pueden ganar. Prueba tu suerte en tu estación Indian más cercana. Indian.
El Palacio del Dulce. Visítanos y descubre cómo hacer que estas fiestas Vamos a la apertura del sexto episodio, señores. Luis Gómez iniciando la ofensiva. Turno presentado por Persianas Ascenso. Un garro hacia el plato, Gómez sacando el bat. Lejos de la defensiva principal se extiende a los jardines, Gómez con el sencillo solamente. Cristian Ortega en el turno. Recibimiento al plato, bola. Contacto arrastrado. A la intermedia tenemos uno, a la inicial. Demasiado tarde. Bola ocupada, tenemos el primero. Al bat, Nelson Ruiz. La presentación especial para el caballete, el contacto elevado. ¡Ay, mi Dios! Primera y última presentación. Capturado, lo retira. Quedó grabado en la transmisión. Rubén Ruiz en el turno. ¡Ay, caballete Mungarro! ¿Qué haces? Recibimiento de bola. Tres y 1 el conteo para Ruiz. Contacto elevado dentro del cuadro. Mungarro la pide. Cayó el tercero. Vámonos al cierre del sexto episodio, señores. El marcador 4-2. Anonymous al frente. We got big stacks, no cap, no fats. I'm a make tracks, make cash, big facts. I'm a hit that, roll back in the bands. I'm a drip, drip, got the Gucci on my lens. I really can't. Del sexto. Valenzuela con el contacto sólido viajando. Capturado en la franja de advertencia. Tenemos el primero. Cristian Reyes, el siguiente en la lista, presentado por Palacio del Dulce. Elevado. Pierde el esférico americano. Ariel Araujo en el turno. El contacto de la línea. A los terrenos de Gómez, lanzamiento al intermedio, a la inicial. Quieto, bola ocupada. Tiempo. Tenemos cortesía al inicial. Partiendo el diamante americano, entrando al quite desviado. Emilio García en el turno. Corredores en la inicial y el intermedio. Tenemos 2 tercios retirados. Contacto Gómez entrando con el bote pronto. Tenemos el tercero, vámonos.
A la apertura del séptimo episodio, el marcador 4-2 se mantiene Anonymous al frente. Imagínate cargar gasolina y que te la regalen. Con Indian todos pueden ganar. Prueba tu suerte en tu estación Indian más cercana. Indian. El Palacio del Dulce. Visítanos y descubre cómo hacer que estas fiestas sean únicas. Vámonos a la apertura del séptimo episodio. Anonymous buscando ampliar la ventaja. En el turno, Jesús Rábago. Contacto viajando por todo el jardín central hacia atrás. El cuadrangular solitario. La carrera número 5 para el equipo. Raúl Holguín en el turno. El contacto por el campo corto. Araujo. Largo lanzamiento quieto. Tenemos movimiento Luis González en el turno. Entrando de cambio por Valle. Contacto por la segunda. Se le escapa al defensor. Avanzan los corredores. Entra la carrera, la número 6. Corredores en las esquinas. Sin tercio, retirados. En el turno tenemos a Raúl Méndez. Machucón. Los herreros del campo corto van a buscar en la intermedia el primero. Entra la carrera. Con un tercio retirado el corredor, en la inicial tenemos a Sebastián Americano tomando el turno. Partiendo el diamante americano, la manda al jardín central. Iniciando la cuarta ronda de ataque en el encuentro, Jorge González. Banda contraria. La pelota está en juego contra la barda. El triple de González se trae par de carreras, la número 9. Luis Gómez en el turno. Bola. Contacto sólido por todo el jardín central. Los patrulleros viendo viajar el esférico. El cuadrangular de par de carreras. El manos de Gómez. Se trae la número 11 para el equipo. Dando vuelta al diamante. ¿Quién sigue?
En el turno, Cristian Ortega. Crecimiento mordiendo la esquinita, strike. Contacto elevado. Mungarro capturando, tenemos el segundo. El siguiente en la lista, Nelson Ruiz. Ofrecimiento corto, bola. Sólido tablazo viajando. Y esa pelota no va a regresar. Cuadrangular solitario. En manos de Nelson Ruiz, el tercer cuadrangular de la noche. De aquí en adelante nomás yo te voy a presentar, caballete. Rubén Ruiz en el turno. Contacto por la segunda, 43 la vía, tenemos el tercero. Vámonos al cierre del séptimo episodio. Anonymous a 3 outs de la victoria. We got big stacks, no cap, no fats on my make tracks, make cash, big facts on my hit that, roll back in the bands on my drip, drip, got the Gucci on my lens, I really can't. Volvemos al cierre del séptimo. Martín Mungarro en el turno. El equipo de Anonymous posicionado a 3 outs de la victoria. Iniciamos con el contacto sólido viajando contra la barda. Mungarro a la intermedia. Antonio Valderrama en el turno. Ofrecimiento corto. Los siguientes equipos, por favor, vengan por la alineación. Cantado strike. 2-2 el conteo. Contacto a tierra de nadie. Van a frenar a Mungarro en la antesala. Corredores en las esquinas. Antonio Bocardo en el turno. Cantado el strike. Holguín atacando las esquinas. Banda contraria. Esférico viajando la pelota contra la barda. Franja de advertencia el patrullero. A regresarla rápidamente. Bocardo limpio, triplete. Entran par de carreras, la número 4. Luis Valencia en el turno. Sólido contacto viajando. Hacia atrás. Y esa pelota está del otro lado. Cuadrangular de par de carreras. En manos de Valencia. Seis carreras. Contra 12 del equipo de Anonymous. Heriberto Valenzuela a tomar turno. El Machucón.
Pelota nipona llega quieto. Cristian Reyes en el turno, cortesía el inicial. Preparando el ofrecimiento. Reyes con el contacto al jardín izquierdo. Salta el patrullero. Captura. Tenemos el primero. Ariel Araujo en el turno. Línea por la antesala. Par de compañeros envasados. Mario Reyes en el turno. Swing abanica. Contacto al jardín izquierdo. Tenemos el segundo en la pizarra. Emilio García en el turno. Desviado por Holguín, va por el esférico rápidamente. La inicial. Se la ruta y de esta manera finaliza el encuentro de victoria para el equipo de Anonymous. El marcador final, 12-6. Gracias por acompañarnos, señores. Nos vemos en la siguiente.